Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente. Estamos ante el comienzo de la segunda clase de este taller de estabilización, este taller virtual. Como, bueno, los que no pudieron estar en la clase anterior, lo vuelvo a presentar, Carlos Brites, bien, asesor a la AREV y presidente de la APR, Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular. La verdad que, como lo digo siempre, es un honor y un privilegio tener a semejante instructor de rescate vehicular para que nos dé, nos dé información y nos baje las líneas necesarias para todos poder hablar del mismo idioma. Así que bueno, yo los voy a ir aceptando a todos los que van entrando. Carlos, lo dejo en tus manos y que tengas una excelente jornada. Voy a estar acá. No tengo tu audio, Carlos, todavía. Ahí voy. ¿Listo? Ya, gracias. Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien, no? Sí, Sí, se Carlos, escucha. buenas tardes. Ya, perfecto. Espero que hayan tenido una semana excelente. Acá por Paraguay estamos bien también, por Asunción también. Si es que gracias nuevamente por estar. Creo que es el mismo grupo que estuvo la semana pasada. No sé si hay alguien nuevo, pero bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Y gracias por la oportunidad de compartir un poquito con ustedes. Bueno, antes de arrancar, quedamos adeudados con un video que les quiero mostrar, no sé si recuerdan, que era la ubicación de una patrullera policial, una patrullera americana, donde estaba tomando datos a una conductora y bueno, sucede esto. Quiero que miren, voy a compartir el video. Bien, si ustedes ven acá, es un patrullero que estaba tomando unos datos hacia el lado de la banquina de la avenida, de la autopista, y como sabrán, estaba en una zona bien protegida, bien cerrada. Entonces quiero que presten atención a lo que pasa. Está el automóvil de la señora ahí enfrente. Aparentemente estaban bien ubicados ellos. Bien, en cámara lenta, un vehículo mediano se lleva por delante el automóvil que estaba aún así protegido por la patrullera, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es un poquito compartir con ustedes de lo que es el riesgo de lo que son los escenarios con respecto las vías rápidas, al tema de las señalizaciones y todo lo demás. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, que tratemos de cuidarnos en los escenarios, ¿verdad? Especialmente cuando son rutas y vías rápidas, que tomemos las precauciones. Eh, hay muchos recursos hoy día eh, que se están utilizando para asegurar los escenarios. Y una de ellas que se me pasó, justamente no pude compartir con usted unas imágenes, tal vez por la falta de autorización de la diapositiva nada más. Acá en Paraguay venimos utilizando muchos, hay cuarteles que vienen utilizando lomadas portátiles. Se colocan muy cerca del área de advertencia, inclusive con un letrero que indica lomada con una flecha hacia abajo, donde son unas lomadas portátiles que se despliegan en el carril de aproximación, entonces todos los vehículos aminoran debido a esa lomada, ¿sí? Se está utilizando mucho eso, especialmente para el canal de transición que es después del área de
advertencia, ¿verdad? Entonces, son tips que se utilizaría. Acá en los cuarteles ya vienen utilizando esos tacos que no sé si en la Argentina se vienen usando, pero esos tacos que son tipo ladrillos, que tienen unos reflectivos, ¿verdad? Eso se vienen colocando sobre unas mangas, está de 70, las vienen pegadas y estas se despliegan en un rango de 5 metros más o menos y sirve como para aminorar un poquito la velocidad entrante de los vehículos que llegan al escenario. Entonces, lo importante es también colocar señalizaciones portátiles, ¿verdad? Que indiquen que hay lomada ahí abajo, como para que la gente también aminore la velocidad y no termine atropellando la lomada, ¿me entienden? Entonces, esos son recursos que ya se vienen utilizando mucho, no muy promocionados lastimosamente, pero son grandes ideas que tal vez ustedes podrían de repente también ir innovando en sus cuarteles. Estamos viendo formas que pueden hacerlo para desplegar en los escenarios, ¿sí? Entonces, lo más portátiles que puedan desplegarse en el escenario. Bueno, vamos a tocar un poquito el segundo punto importante, que es ya el manejo de los aspectos físicos del vehículo, que es la estabilización, físicamente hablando, de los vehículos, del vehículo o de los vehículos o de los objetos involucrados en los siniestros viales, ¿sí? Vamos a ver si corre. Ahí está. Bueno, un pequeño repaso nuevamente de lo que es la introducción pasada, ¿verdad? Hablamos de que muchas veces el escenario simplemente se puede estabilizar bloqueando solamente el tráfico, ¿verdad? O simplemente resolviendo los peligros que se puedan encontrar en el escenario. Y eso hace que luego se tomen las otras medidas de seguridad necesarias, como ser ya el trabajo sobre los vehículos, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que un escenario no estabilizado de cualquier punto de vista es un lugar arriesgado y no se puede continuar o iniciar un rescate si es que el lugar no es seguro, ¿me entienden? Entonces, sobre todas las cosas, nuestra prioridad siempre va a ser la seguridad nuestra, del entorno y de todo lo que están ahí en el lugar, ¿sí? Así es que existe una secuencia importante de prioridades. Estamos nosotros, los pacientes y los curiosos, ¿me entienden? Entonces, esa secuencia hay que respetar siempre. No podemos nosotros arriesgarnos sobre un paciente, aunque se está muriendo, ¿me entienden? Lastimosamente es así, nosotros prestamos servicio y tenemos que tratar de mantenernos íntegros siempre para que podamos estar listos, en primer lugar, para volver a casa y en segundo lugar, para la comunidad. Así es que hay que tomar medidas siempre proactivas sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, cuando el paciente está crítico, y esto vamos a hablar mucho en este módulo, cuando el paciente está crítico muchas veces no hay tiempo de estabilizar. ¿Por qué? Porque el paciente se está muriendo, ¿sí? Estamos hablando de no completar la estabilización, digamos, con todo lo que se requiera, ¿sí? Pero es de suma importancia y está demostrado en los encuentros nacionales y en los encuentros mundiales que la maniobra rápida de 10 minutos se estabiliza de maravilla. Entonces, si un equipo está entrenado, la estabilización va a ser rápida, va a ser lógica, ¿verdad? Y va a ayudar directamente con la situación. Entonces, tenemos que entrenar para evitar que eso no supere en el sentido de las esterilizaciones, al menos las lógicas, ¿sí? Y eso vamos a estar hablando después, ¿sí? Bueno, hablamos de la secuencia de estabilización en el escenario, dijimos que primero está el escenario, el vehículo y la víctima. De acuerdo a eso son los 3 puntos de estabilización adecuados que se tienen que realizar en cualquier escenario, ¿sí? Bien, puede cualquier situación llevarnos mucho tiempo, es cierto, pero muchas veces el entrenamiento va a ayudar a que ese tiempo se reduzca bastante, ¿me entienden? Por tanto, saber colocar un taco escalonado, unas cuñas, unos bloques debajo del vehículo en el lugar que corresponde, únicamente entrenando y sabiendo cómo se hace, va a disminuir el tiempo suficientemente, ¿sí? Bien, muchas veces con uno o dos bloques, digamos, de estabilización mínima,
va a ser suficiente. Otras veces va a requerir mucho más. Todo va a depender de la situación. Esto no es matemática, lastimosamente. No podemos nosotros decir que utilizaremos 10 tacos o solamente 2 es suficiente. No se puede. Tenemos que tener en el camión todo lo necesario y al menos lo básico en el sentido de que es lo que más se requiera. Tal vez podríamos estar necesitando el apoyo de otras unidades solamente para completar las estabilizaciones, ¿me entienden? Entonces, eso va a depender mucho de qué tipo de rescate estamos hablando. Muchas veces el rescate vehicular pesado sí lleva muchos bloques, muchas cuñas, pues debido a la altura que tienen los vehículos y eso puede absorber muchos materiales, ¿sí? Lo que es muy importante en una estabilización vehicular siempre va a ser la prioridad, va a ser la estabilización primaria. La estabilización primaria siempre va a existir, ¿sí? Va a estar presente en todos los casos. No puede haber ningún rescate sin una estabilización primaria. En cambio, la secundaria, o digamos de complemento, no siempre va a estar. ¿Por qué? Porque tal vez el coche con una estabilización primaria ya va a ser suficiente su estabilización y con eso ya no requiere una secundaria. Va a depender de cada caso, va a depender de cada posición que adopten los vehículos, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces eso va a significar que la estabilización pueda ser más rápida o más lenta, o sea, no lenta, controlada, mejor dicho, debido a que la víctima apura. Por tanto, el escenario, el ritmo y la velocidad del rescate, gente, esto tengan en cuenta, el ritmo, la velocidad y el rescate lo marca el paciente. No lo marca el jefe del grupo de guardia, no marca la policía, no marca ni el médico, marca el paciente. Por tanto, un paciente que requiera ser trasladado en forma inmediata, no podemos perder tiempo, ¿sí? Está en juego la hora dorada, está en juego todo el tiempo del mundo para el paciente, entonces no vale la pena estar queriendo hacer algo grandioso técnicamente hablando y el paciente se está muriendo. Entonces, es de suma importancia ver en primer lugar cuál es la condición del paciente para tomar las otras medidas, ¿sí? Bien. Muchas veces podemos tener vehículos en posición normal, pero hay peligros externos. Y otras veces pues, el vehículo está en muy mala posición y casi no hay ningún peligro, ¿me entienden? Entonces, esto también va a sumar o va a restar dependiendo de la situación especial, ¿sí? El tema de la estabilización vehicular siempre va a ser la verticalidad. La verticalidad va a ser el gran problema que siempre vamos a tener en los rescates, no es tanto la horizontalidad, más la verticalidad. El vehículo va por una cuestión de gravedad lógica, va todo para abajo. Estamos hablando de la suspensión, estamos hablando de todo lo que está encima del vehículo, etcétera. Sí, en menor grado la horizontalidad. Por tanto, el desafío siempre va a ser lo que puede venir para el piso, ¿sí? Y lo que dijimos, la estabilización es un arte de ingeniería, no es solo colocar el taco abajo y listo, gente. Hay que utilizar mucho la lógica, hay que utilizar mucho la física, hay que utilizar mucho los centros de gravedad, hay que entender y comprender hacia dónde puede dirigirse la carga, especialmente cuando el vehículo tiene cargas adicionales que puedan manifestarse, ¿sí? Por tanto, la estabilización vehicular en sí es un arte. Es un arte, eso significa de que hay que entrenar, hay que familiarizarse, hay que entender y comprender hacia dónde va el vehículo, por qué va el vehículo, por qué coloco esto, etcétera, ¿sí? Y acá le doy un ejemplo simple. Este gráfico ve acá que es una pintura, que se está haciendo una pintura en detalle. Esta persona que está pintando requiere que este papel esté fijo por la mesa, pegado con alguna cinta tal vez. No se puede pintar un objeto como esto si es que no está estabilizado el papel, ¿me entienden? Entonces, la estabilización vehicular es lo mismo. Nosotros no podemos trabajar sobre un vehículo inestable, no podemos trabajar sobre un vehículo que se está moviendo o que está vibrando mucho, o no podemos permitir hacer una técnica que termine causando movimientos en el vehículo. Por tanto, todos los vehículos son inestables hasta que se hayan estabilizado, ¿me entienden? Todo vehículo es inestable hasta que se haya estabilizado. No podemos
creer que ya está estabilizado y no hay nada bajo los vehículos, ¿sí? Entonces, no pueden venir a decir, no, eso está bien, eso está así, ya es suficiente. No, no. Hay que meter algo abajo y hacerlo como corresponde. Por tanto, ¿cuál es el concepto de la estabilización? En primer lugar, la estabilización es un proceso básico. Básico significa que tiene que estar. Dinámico, ¿qué significa dinámico? Que eso va a ir cambiando, ¿sí? Continuo, debido a que a medida que va cambiando el peso, si nosotros nos metemos en el coche entre tres, estamos hablando más de 200 kilos, en tres personas van subiendo adentro, sale una puerta, sale que pesa 50 kilos menos, o sea que en todo momento el vehículo sufre cambios de centro de gravedad, inestabilidad constantemente, por tanto, es un proceso muy dinámico, es un proceso continuo que va repitiéndose a lo largo del rescate. Por lo tanto, el taco que pusiste debajo del vehículo probablemente a los 2 minutos ya quede flojo. O lo contrario, quede totalmente firme, ¿me entienden? Entonces, va a ser un proceso básico, va a ser un proceso dinámico, va a ser un proceso continuo, por lo cual deben ir chequeando, esto es algo que ya vaya grabándose, tienen que ir chequeando la estabilización una y otra vez a medida que van haciendo el rescate. Esto van a vivir siempre, no solo en las situaciones reales, sino también en los entrenamientos, donde en algún momento el taco que colocamos quedó todo flojo, ¿sí? Ahora, ¿por qué estabilizamos? La gente pregunta, ¿para qué metemos tacos dentro del vehículo? Obviamente, está demostrado de que un vehículo que no está estable puede agravar las lesiones del paciente, causar la muerte inclusive, ¿sí? Y va a ser inestable para todos los operadores. No podemos nosotros trabajar sobre una superficie inestable. El vehículo tiene que estar estable. Nosotros prácticamente en entrenamiento, y esto yo les invito a que hagan cuando practiquen alguna vez, ¿qué hacemos? Ponemos un vaso de agua lleno, lleno, lleno del vaso, ¿sí? Al ras, eso lo ponemos sobre el techo del coche y hacemos la práctica. Ese vaso de agua no tiene que derramar, no tiene una gota, no tiene que salir una fuga de agua, tiene que ser estable. Y van a ver cómo el agua intenta salirse del vaso, cuando la gente va ingresando al vehículo, cuando va saliendo, cuando el paciente se va extrayendo, cuando hay trabajo de sierra, cuando hay trabajo de herramientas. Entonces, eso hace que respetemos al agua. Entonces, obviamente, ¿no? En una situación de rescate real no vamos a estar buscando un vaso de agua, pero es una forma, es un tip de entrenamiento para hacer entender de que la cosa no es atropellar, entrar, saltar dentro del coche y meterse, ¿me entienden? Tiene que hacer todo en forma controlada. Solemos hacer eso y causa es un poco simpático debido a que todo el mundo está respetando a ver que el vaso no llegue a derramar, ¿sí? Así es que tengan en cuenta esos detalles. Bien. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, evitar un movimiento súbito no deseado, ¿sí? Un movimiento que no sea innecesario, un movimiento que pueda causar problemas. Nosotros no podemos permitir eso, nosotros tenemos que adelantarnos. La estabilización vehicular requiere proactividad, gente, no requiere reacción, no requiere reactividad, eso ya es tarde. Intentar colocar un taco después de que el coche cayó ya es tarde, ¿me entienden? Entonces, tenemos que ser proactivos, tenemos que adelantarnos a lo que puede ocurrir y eso va a hacer que cualquier taco que se pensó colocar en el lugar que corresponde puede terminar cumpliendo la función que realmente puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, analizamos rápido este gráfico que es ilustrativo que vemos acá. ¿Qué le parece que le falta? ¿Qué es lo proactivo que debería ser necesario en esta estabilización? ¿Es algo Los espectacular, tacos. tal vez de marketing? Decime. Los tacos nos faltarían, o uñas. Carracas, Claro, Carracas para hacer la unión. claro, faltaría los tacos del auto negro que se puede deslizarse para adelante, ¿sí? Entonces, hay que ser proactivo, hay que adelantarse a lo que pueda ocurrir, por lo cual eso es la proactividad, eso es lo que buscamos en cualquier tipo de estabilización vehicular, ¿sí? Adelantarnos a lo que pueda ocurrir, ¿sí? Bien, bien por los comentarios. Bien, ¿cuál es la regla de la estabilización? La regla de la estabilización es lo que recién dijimos, ningún objeto es estable hasta que se haya estabilizado. Esto es una ley y peguen bien grande en algún lugar que quieran para aquellos compañeros reacios a la estabilización.
Ningún objeto es estable hasta que se haya estabilizado. Esto no significa que probemos la estabilización. Una estabilización se estabiliza y no se toca. O sea, tampoco puedo colocar un taco y empezar a sacudir el coche a ver si el coche se está moviendo. No, coloco el taco y entiendo que está estabilizado, ¿sí? No, esto es lo mismo que te diga, te das en un museo, hay una pintura fresca y te diga pintura fresca, no tocar. Obvio, no se toca. O sea, que nadie vaya a dar un toque de tocada al cuadro porque al hacer eso y está justamente húmedo, podemos terminar dañando el cuadro tan costoso. Entonces, la misma cosa es la estabilización. No podemos nosotros intentar colocar los tacos y ir probando a ver si se desliza, no se desliza, si se mueve, no se mueve, porque al hacer eso podríamos causar un accidente. Así es que intentemos evitar eso, tratemos de no llegar a esa tentación tan grande de querer probar si el coche está estabilizado, ¿sí? Estas fotos que vemos acá son imágenes reales, ¿verdad? Sobre un contenedor de basura que terminó una Nissan Patrol, ¿verdad? Estabilizando. Imagínense, ¿verdad? Teníamos basura dentro de este contenedor y en esta posición el vehículo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de una estabilización? En primer lugar, tiene que ser segura. Toda estabilización tiene que ser segura. Toda estabilización significa que tiene que estar garantizado la seguridad. Nosotros, si estamos estabilizando, es porque queremos estar seguros, ¿me entiendes? Seguros en lo que pueda ocurrir, seguros en lo que se pueda presentar. Por tanto, la estabilización tiene que estar segura. Una estabilización no segura, una estabilización que traiga dudas, va a traer problemas. Por tanto, evitemos eso y tratemos de estabilizarlo adecuadamente. Toda estabilización es rápida. No podemos, lastimosamente, el tiempo corre contra el paciente. Por tanto, toda estabilización debe ser rápida, toda estabilización debe ser segura, debe ser rápida, toda estabilización debe ser lógica. ¿Qué significa lógica? Que si el vehículo va para la pendiente, tenemos que empezar por la pendiente, ¿me entienden? O sea que no intentemos a colocar cosas que el vehículo no requiera todavía, ¿me entienden? Entonces, debe ser lógica, debe ser sistemático. Sistemático, estamos hablando de algo simple, algo complejo. No empecemos colocando elementos fantásticos de tecnología por querer demostrar y lo básico de colocar tacos o cuñas no lo hacemos. Entonces, rápida, segura, lógica, sistemática, ¿sí? Entonces, eso se ve mucho en los encuentros nacionales, en los encuentros de rescate. En el encuentro de rescate, en el área técnica, cuando empieza la estabilización, el asesor, el juez de técnico ve si empezó la estabilización desde el punto lógico a lo complejo. Si empezó por otro lado y terminó haciéndolo después en el punto que tenía que ser, no va a tener 10 puntos, va a tener 9, 8. ¿Por qué? Porque no empezó por el lado más crítico, ¿me entienden? Entonces, vuelvo a reiterar y doy como un ejemplo. Una pendiente, un vehículo que está para abajo, lo más lógico es empezar por las ruedas porque si no se va todo para abajo, ¿me entienden? Entonces empiezan por las ruedas y luego nos vamos a otros puntos. Por tanto, estas son las características que toda estabilización debe tener: rápida, segura, lógica, sistemática y oportuno. Oportuno es adelantarnos a lo que puede ocurrir, adelantarnos a la proactividad, ¿sí? Para evitar que pueda suceder. Una vez que sucedió, ya es tarde, gente. Y esto no solamente estamos hablando de estabilización, estamos hablando en cualquier tipo de actividad de emergencia, en donde si somos oportunos, si somos proactivos sobre todas las cosas, entonces el trabajo va a ser mucho más seguro para todos. Bueno, ¿cuáles son las fases de la estabilización? En primer lugar, la fase es la manual. La primera estabilización que se pueda presentar puede ser la manual. ¿Qué significa la manual? Es esto que vemos en las imágenes. Es sostener un coche manualmente, obviamente en condiciones que se puedan, ¿verdad? Sin arriesgar a nadie, para que, por ejemplo, el paramédico ingrese dentro del vehículo y empiece la asistencia. Muchas veces el paramédico dice: jefe, tengo que ingresar, el paciente está sangrando. Entonces, ¿qué pasa? Todavía los tacos no están a mano, todavía los bloques no se bajaron del camión. Entonces, todos deben prestar la atención a la necesidad del paramédico, a la necesidad del enfermero, del respondiente. Entonces, se debe hacer una estabilización manual, sostener el vehículo para que ese paramédico pueda ingresar
y una vez adentro, estabilizando manualmente, una vez adentro, ya esté con el paciente, obviamente no va a estar bailando ahí con el paciente, se va a intentar no mover mucho y empezar la estabilización. Obviamente no va a ser siempre una situación que se requiera. Esto más bien se aplica a situaciones, digamos, con pacientes evidentemente críticos, ¿sí? Bien, otra de las fases de la estabilización es la que hablamos, la primaria. ¿Sí? La estabilización primaria es la estabilización, como su nombre lo dice, es lo primero. Puede haber luego una secundaria, una de complemento, ¿sí? Y luego puede haber lo que se llama la primaria reforzada. Y la primaria reforzada es cuando vemos que en la primaria requiere más ajustes, más relleno, completar más la estabilización, etcétera, ¿sí? Y otro punto muy importante dentro de las fases de la estabilización es el quinto punto. El quinto punto es una estabilización extra sobre un aspecto que vamos a trabajar. Por ejemplo, un lugar donde vamos a cargarnos mucho sobre el coche, porque ahí vamos a subirnos encima del coche, vamos a extraer por ese punto al paciente, o ahí va a descansar un RAM en donde puede el piso y empezar a hundirse. Entonces, eso es un quinto punto. Eso es un punto de estabilización extra, ¿sí? Ahora bien, el rechequeo que dijimos que al principio que se debe reevaluar. ¿Qué significa la reevaluación? Significa chequear que todo está firme, que nada quedó flojo, que obviamente eso se vuelve a estabilizar. Por eso van a ver ustedes, en al menos cuarteles que tienen bien claros los conceptos del rescate vehicular, van a ver que dentro de los cinturones de rescate vehicular se tienen los martillos de goma o los martillos de plástico, que son martillos que se van ajustando, que van utilizando para taquear, para ajustar la estabilización de un vehículo. Y ese es el rechequeo. ¿Por qué? Porque en todo momento el vehículo puede estar inestable en cualquier momento del rescate. Bien, ¿cuáles son los elementos primarios? Hablemos un poquito con respecto a elementos. Vamos a empezar a desglosar un poquito todo esto, porque a mí me gusta que cada detalle del rescate vamos a entender la razón. Esto es ciencia, ¿sí? Bueno, en primer lugar, los elementos primarios peleando contra la gravedad, estamos hablando, son los tacos escalonados, por excelencia, ¿sí? Me dirán, pero ahora viene el taco escalonado con un resorte que tiene una goma que levanta automáticamente. No, fantástico, eso no pasa nada, esos son desarrollos tecnológicos, esos son innovaciones, pero no le reemplazan nunca el taco escalonado. ¿Por qué? El taco escalonado, por un lado, es económico, es fácil de adquirir, es un elemento muy durable, es resistente, soporta lluvia, tempestad, todo lo demás. Así es que es un elemento que no solamente se está usando en Paraguay, se usa en el resto del mundo, en Europa se sigue usando, en Estados Unidos se sigue usando, en los encuentros mundiales de rescate se sigue usando. Entonces, el taco escalonado es un elemento, obviamente, del elemento primario de la estabilización primaria. Luego le siguen las cuñas, obviamente, de todas las medidas que va a permitir ajustar los tacos o los bloques que se puedan tener. Los bloques son elementos, son los primos de los escalonados, son elementos que puede reemplazar el escalonado cuando el escalonado no puede entrar, el espacio o la altura es muy reducida y ya no permite entrar a ninguno de sus escalones, entonces el bloque va entrando sin ningún problema, ajustado con la cuña, obviamente, ¿verdad? Y luego elementos secundarios en algunos casos. En algunos casos. ¿Por qué en algunos casos? Porque muchas veces los elementos secundarios que no están acá en esta lista, los elementos secundarios muchas veces se convertirán en elementos primarios. Y en eso vamos, por ejemplo, con las alzaprimas, con los puntales, ¿cómo le llaman ustedes? Parantes, tirantes, ¿cómo le llaman? Puntales. Los puntales, bien. Entonces, los puntales son elementos secundarios, porque van mucho para la horizontalidad, pero en ocasiones van a actuar como elementos primarios, en ocasiones, ¿sí? Ahora, la estabilización manual, como recién mencionamos, ¿verdad? Consiste en sostener el vehículo manualmente para que se realice algún ajuste o un ingreso del vehículo. Obviamente, lo manual no va a sostener una carga de 500 kilos, de una tonelada de ningún vehículo, obviamente, pero muchas veces vemos que el vehículo está tan inestable que falta que alguien se apoye para que caiga. Entonces ahí es donde tenemos que ser oportuno e intentar sostener para que
no caiga mientras otro busca el método de asegurar eso. Y un ejemplo vemos en este caso. Acá, por ejemplo, vemos que lo único que soporta el peso de este auto que se encuentra arriba es el parabrisas delantero del coche de abajo. Después nada, ¿me entiendes? Y ese parabrisas se va a empezar a hundir probablemente de acuerdo al movimiento que pueda recibir. Por tanto, se tiene que intentar buscar los medios de relleno para que se complete la estabilización como cuenta. Entonces, hay que intentar sostener, además de ese hundimiento, puede haber una probabilidad de que se venga ese auto para acá y termine cayendo. Entonces, si alguien sostiene mientras completo la estabilización, me ayuda. Y esto es la estabilización manual propiamente dicho, ¿verdad? Vuelvo a reiterar. Hay que tener cuidado con estas cosas porque esto puede caer, por más que te sostengas, puede venir encima, si hay que tener en cuenta, ¿sí? La estabilización primaria, como mencionamos, es el proceso inicial, es el proceso prioritario, es el proceso en donde se estabilizan directa o indirectamente los vehículos, ¿sí? Teniendo en cuenta su nivel de riesgo. Por lo cual, voy a reiterar, ¿cuál es el nivel de riesgo? Estamos hablando de la prioridad, lo lógico. Si hay una pendiente para abajo, la estabilización primaria de ese vehículo serían las ruedas, ¿verdad? Ahora, si no hay pendientes muy pronunciadas, si el vehículo está en una posición normal, en un plano neutral, normal, entonces, bueno, la estabilización en primaria sería por debajo del coche, obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué hablan de estabilizaciones directas o indirectamente? ¿Por qué? Porque lo directo sería como la imagen, vemos una persona estabilizando un vehículo, pero lo indirecto sería, por ejemplo, un árbol que está a punto de caer. Un árbol que está a punto de caer sobre los coches o una muralla que está a punto de caer sobre los vehículos. Y si eso no se estabiliza primariamente, puede haber accidente. Por tanto, muchas veces no va a ser algo directo sobre el vehículo, sino algo indirecto sobre el objeto amenazante. Por tanto, la estabilización primaria no siempre va a ser sobre el vehículo, sino que también por situaciones que se puedan presentar con respecto a la prioridad, ¿sí? En cambio, la estabilización secundaria en sí es una estabilización, digamos, de complemento. No siempre va a estar. No siempre va a estar. Muy pocas veces no están. En casi todas veces están, porque la estabilización secundaria lo que hace es garantiza, asegura de que el vehículo o los objetos estén asegurados totalmente, ¿sí? La estabilización secundaria se hace en un segundo tiempo. Estamos hablando ya cuando se ingresó al vehículo, cuando ya el paramédico está tomando asistencia a los heridos, cuando el trabajo técnico ya empieza a trabajar. Paralelamente hay un compañero extra que viene completando la estabilización secundaria, ¿sí? Por tanto, son elementos que va a ayudar a completar, a estabilizar totalmente los vehículos, ¿verdad? Esto va a garantizar la estabilización inicial en los lugares que prioritariamente no se requirió, ¿sí? Y es de suma importancia en esta etapa porque los escenarios que dijimos al comienzo, es muy dinámico, es muy cambiante. En el módulo anterior hemos hablado de que el escenario es muy dinámico, es muy cambiante. Un vehículo que estaba estable se puede volver inestable debido a las diferentes cargas que recibe. Un vehículo que tenía unas gotas de fuga de combustible puede ser más tarde un charco. Entonces, es muy dinámico, es muy cambiante, por lo cual la estabilización secundaria es un complemento que asegure todo ese proceso, ¿sí? Esto no es solamente para los elementos de complemento, sino que también para los reajustes que constantemente vamos a ir haciendo. Entonces, la estabilización secundaria es una garantía de la estabilización total del escenario, incluyendo objetos y vehículos que estén indirectamente con respecto al vehículo que contiene al paciente. ¿Y cuáles son estos elementos secundarios? Estos elementos secundarios son las cajas de bloques, ¿sí? Otros tacos, ¿verdad? Alzaprimas, que son los puntales, ¿verdad? Las eslingas, que son las cintas, las catracas, ¿verdad? Y muchas veces las cuerdas, inclusive cadenas o cabos, ¿sí? Estos son los elementos secundarios, son los elementos que ayudan a completar la estabilización, ¿verdad? Ahora bien, existen algunos elementos que tal vez, como dije al inicio, que tal vez este elemento secundario se convierta en un elemento, digamos, se convierta en un elemento primario,
¿sí? Por ejemplo, un puntal, un vehículo que está a punto de caer y vemos que lo más lógico y rápido como primario es un puntal, se puede colocar el puntal. Ese puntal en ese momento, ya que es un elemento secundario, se va a convertir en un elemento primario porque se necesita, ¿se entiende? Entonces, es simplemente al número de uso frecuente es que damos la diferencia entre elemento primario y secundario. Pero la acción es la que diferencia cuál es primaria y cuál es la secundaria. ¿Okay? O sea que, ¿a qué quiero llegar? Que porque sea secundario no lo coloquen en el puntal guardado debajo en el fondo de la gaveta en un lugar no tan accesible, ¿me entienden? Todos los elementos de estabilización, ya sea primaria como secundaria, tienen que estar accesibles al alcance de todos, de tal forma de que cualquiera que requiera algo pueda alcanzar lo más rápido posible y desplegarlo en el escenario, ¿verdad? Entonces, los elementos en sí, en general, tienen que estar accesibles para todos, ¿sí? Ahora, la estabilización primaria reforzada es cuando se requiere el ajuste ya o el relleno o tal vez mejorar la estabilización, ¿sí? Es cuando ocurre un proceso que nosotros denominamos un proceso inmejorable, la estabilización inicial. ¿Y qué significa proceso inmejorable? Significa de que cuando estabilizamos un vehículo y vemos que podemos colocar algo más sin exagerar y nos hacemos traer la pregunta, necesitamos más que esto, es ya no. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde ya no se puede mejorar. ¿Sí? Cuando se puede mejorar, estamos hablando de la estabilización siempre, cuando se puede mejorar, obviamente significa que va a requerir un refuerzo. Pero si ya no se puede mejorar, si vemos que ya garantiza el trabajo, ya garantiza el proceso de estabilización, significa que ahí terminó eso, ¿sí? Por tanto, esto pasa lo mismo que en la técnica. Algo mejor que esto no existe o existe, ¿sí? Entonces, en la estabilización pasa lo mismo. La estabilización primaria, muchas veces colocamos un elemento de estabilización primaria en un vehículo en una posición, digamos, normal, sin ningún problema. Me hago la pregunta, ¿podemos mejorar esto o ya está mejor así? ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se puede mejorar es porque requiere un refuerzo o complementar con la secundaria. ¿Sí? Pero cuando vemos que ya todo está armado, ya está todo listo, entonces significa que ya no se puede mejorar. Por lo cual, hasta ahí es suficiente y no intentar crear la quinta pata al gato, ¿me entienden? No intentar inventar la rueda, ¿sí? O sea que ya si no hay más nada que hacer, listo, terminó ahí, ¿verdad? Y el quinto punto es una fase muy poco desarrollada. Tal vez muchos lo hacen sin darse cuenta que es un punto más importante. Es cuando se complementa una estabilización para cubrir espacios que se va a requerir, ¿verdad? Por ejemplo, el quinto punto se utiliza mucho en los vehículos muy largos, en las partes traseras, en donde vemos se va a descansar mucho el trabajo de los rescatistas. Acá en la imagen, por ejemplo, vemos un quinto punto creando por un técnico. Vemos, por ejemplo, que tal vez el plan de extracción de este caso sea por detrás, en un 0 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se está haciendo es completar una estabilización en un quinto punto, o sea, completar con unos tacos que permitan que ese lugar sea más estable del resto de todos los tacos, ¿me entienden? También se entiende mucho también en los espacios huecos creados por debajo donde descansa el RAM, por ejemplo, debajo del piso, ¿sí? No estamos hablando sobre el piso del coche, estamos hablando sobre el terreno, por debajo del coche, en lugares en donde va a descansar un RAM. Por ejemplo, el desplazamiento de tablero, el clásico desplazamiento de tablero con el RAM. ¿Qué hacemos? Colocamos el RAM por el zócalo del vehículo. Y eso muchas veces, cuando el vehículo está muy podrido, muy frágil, puede terminar hundiendo el piso y eso puede pasar inclusive hacia para abajo. Entonces ahí es muy importante completar un quinto punto porque hay necesidad de ese aspecto, ¿sí? Por lo cual, si es que no se hace, puede crear una inestabilidad debido a un pivoteo que puede ocurrir al levantamiento o al hundimiento de algún elemento, ¿sí? Por tanto, volviendo a este tema de la imagen, dentro de este escenario, probablemente este vehículo sea invadido por este grupo de bomberos que terminen extrayendo al paciente. Invadido, estamos hablando de situaciones que pueda llenarse de 3, 4 bomberos ahí en la puerta, encima del coche y termine pivoteando para arriba el vehículo, ¿sí?
Ahora bien, el rechequeo es muy importante debido a que el vehículo sufre muchos pesos, muchos cambios, ¿verdad? Se quita las puertas, se agrega peso corporal de los respondientes, sube herramienta, baja herramientas, alguien baja, sube 3 más, ¿me entienden? El vehículo sufre mucho. Además, los cambios, digamos, estructurales, quitar el techo, remover puertas, eso hace que el centro de gravedad vaya sufriendo mucho, se desplaza mucho el vehículo de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? Hace que todos los elementos de estabilización que hemos colocado vaya cambiando, vaya deformándose, vaya siendo dinámico, y eso hace que los elementos queden flojos, queden sin necesidad, o sea, sin cumplir ya la función de ajuste. Entonces es muy importante tener en cuenta de que esto hay que rechequearlo, hay que ajustarlo, y no solamente caído sobre alguien. Todos tienen que ser responsables de esta estabilización, inclusive el mando que está dentro del escenario, que tal vez no se meta mucho desde el punto de vista técnico, también puede dar una mano ajustando a un elemento que ya ve que está flojo, ¿sí? Por tanto, el rechequeo es parte, es una de las fases de la estabilización, siempre con el fin de asegurar de que el vehículo esté firme sobre la superficie depositada, ¿sí? Ahora, dijimos que otra de las características de la estabilización es que debe ser segura. Significa segura no intentar hacer algo que sin ausencia de los elementos puede hacer inseguro el lugar, ¿sí? Y si coloco, debe ser seguro. Seguro en el sentido de que funcione para lo que estoy colocando. De nada sirve colocar un taco escalonado, lo coloco mal y termina igual cayendo el coche, ¿me entienden? Entonces, existen escenarios reales como estos que vemos en las imágenes que sí o sí requiere una estabilización que garantice el trabajo, ¿sí? Sí o sí requiere elementos que descansen en posición adecuada, que aseguren que ese vehículo de ahí no se mueva, ¿sí? Porque lo peor que puede ocurrir es que en pleno rescate se nos venga un vehículo encima, termine apretando los pies, la mano, la cabeza, de lo que sea, de los accidentados, de los rescatistas, y eso pueda terminar causando lesiones graves, inclusive la muerte, ¿sí? Así es que es de suma importancia tener en cuenta de que los escenarios son complejos, pueden ser complejos y requieren que todo elemento de estabilización que estoy colocando sea segura sobre todas las cosas, ¿sí? Así es que estas imágenes que vemos acá son imágenes reales, son imágenes ocurridas acá en Paraguay, así es que esto si ocurre acá, ocurre en cualquier parte del mundo. Así es que puede haber circunstancias peores, ¿sí? Tiene que ser rápida. Recuerden, gente, muchas veces hay pacientes que se está agravando. Hay pacientes que están graves. Hay pacientes críticos. Y no podemos nosotros estar perdiendo tiempo en colocar o enredarnos. Y eso lo digo, lo repito, porque hay personas que no están familiarizados con las alzaprimas, con los puntales, no están familiarizados con las cuñas, con los bloques, no están familiarizados con la correcta ubicación. Entonces tiene que ser rápido, tiene que ser sin dudar, tiene que ser de acorde a lo que está entrenado esta persona, ¿sí? Por tanto, ustedes pueden, y les recomiendo, dedicarse un día entero solamente entrenando coches. Nosotros acá en el cuartel, haciendo un paréntesis, nosotros aquí en el cuartel solemos adquirir coches, no solo para cortar. Tenemos unos coches que lo que hacemos es, le quitamos el motor, ¿verdad? Para que sea un poco liviano, ¿sí? Y le damos la vuelta, le volcamos, le ponemos de lado, boca arriba, por una columna, por una pared. O sea, jugamos con el coche, le damos 1000 vueltas y hacemos, ¿qué hacemos? Práctica de entrenamiento. Le metemos a un grupo, le ocultamos a un grupo, le confinamos, damos la vuelta al coche, le damos la vuelta, le damos diferentes posiciones y le damos 3 a 4 minutos que establecen el coche como tiene que ser. Y van haciendo. Solamente es un día de práctica, ¿sí? Por tanto, son cosas que podemos hacer antes de cortar un coche. Son cosas que podemos utilizar los vehículos para cortarlo y de esa forma practicar la estabilización. Porque esto hay que practicar, no hay de otra, ¿sí? Hay que practicarlo, hay que estar en ritmo. Por tanto, yo rápidamente le puedo preguntar a ustedes, ¿cómo estabilizo este coche, esta camioneta que se metió dentro de un colectivo? ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo hago en una maniobra rápida? ¿Cómo hago en una situación
en donde yo tenga que estabilizar en menos de 4 minutos todo esto, ¿entienden? Entonces, cada escenario, cada situación que se presenta son escenarios diferentes y lo único que me resta es estar al día entrenando sobre todas las cosas. Estas imágenes que vemos acá son imágenes reales de servicios, por lo cual son situaciones especiales que puedan presentarse, ¿sí? Ahora bien, empezando un poquito, y acá entramos un poquito en la parte interactiva, la parte interesante de este módulo, que es, por ejemplo, empezando con la pregunta de lo lógico, la fase de la estabilización lógica. Si dijimos que lo lógico debe ser por dónde empezar. En lo lógico hablamos de que toda estabilización tiene que asegurar que empiece de un punto por una cuestión lógica de riesgo y vaya uno al punto menos arriesgado. Entonces, vemos un escenario real, nada montado, un escenario real. ¿Dónde empiezo mi estabilización? A ver, vamos a darle un número. 1 al gris, 2 al amarillo, 3 a la columna. ¿Por dónde empiezo? Pueden contestar. Vale. Quitarle Por el gris, por el gris, por el auto quitarle gris, que no se vaya para movimiento atrás. A ver, vamos a ver Franco. Hola, sí, no, yo decía por el auto gris, pudiendo observar que la columna estaría haciendo ya como una pseudoestabilización al auto amarillo y la tendencia sería que el auto amarillo, por la posición que tiene, baje, digamos, su lado izquierdo, o sea, el lado del conductor, si el auto gris se desplaza hacia atrás. Yo observé eso, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Bien. ¿Quién? ¿Otro? Sí, Carlos, como decía el compañero Franco, quitarle movimiento de desplazamiento al vehículo gris, al 1, hacia atrás o posible movimiento hacia adelante y estabilizar la parte delantera también del vehículo amarillo por posible desplazamiento hacia adelante. Dado que la columna nos está soportando el lateral del auto amarillo y haciendo como traba para que pueda avanzar hacia adelante también el auto gris. Bien. Okay. ¿Quién? ¿Alguien más? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Hernán. Adelante, Hernán. Sí, yo por ahí, analizándolo desde otra perspectiva, yo buscaría ver qué manera asegurar la columna, porque si es del mismo material que están hechas las columnas acá en mi ciudad, digamos, no creo que sea muy estable para soportar el peso de ambos vehículos, y más con ese tipo de colisión seguramente que quedó bastante deteriorado. Así que yo iría por la columna. Bien. Ok. Bueno, hay algunos comentarios, bueno, que luego podríamos leerlos sin problema, sí. Bueno, sí, obviamente. A lo que yo quiero llegar acá es que, si ustedes se dan cuenta, las perspectivas que se tienen son diferentes, ¿verdad? Pero muchas veces, de todo, sí requiere empezar siempre por uno, ¿sí? Tal vez por dos, por razones de que existen dos situaciones lógicas, ¿sí? Porque se pueden presentar dos situaciones lógicas. Obviamente, en este caso, vemos que el auto gris está en una posición de rodamiento, por lo cual puede retroceder. Y eso al retroceder puede terminar trayendo el auto amarillo para abajo. Por lo cual, tráeme vaso de agua. Por lo cual, puede retroceder. Y lo más lógico sería que coloquemos cuñas por detrás de las ruedas del auto gris para asegurar que ese auto gris no se retroceda. ¿Entienden? Entonces, va a ser de suma importancia de que empecemos por las ruedas. Si en una competencia, en un encuentro nacional, que justamente estos detalles se estudia mucho, si en un encuentro nacional uno me empieza a estabilizar, si yo soy el asesor mando, el asesor técnico, por decirlo así, y se empieza a estabilizarme el auto gris, pero me empieza a colocar tacos escalonados y luego por las ruedas, yo le voy a dar un 9, no de 10, le voy a dar un 9. ¿Por qué? 9 le doy porque empiezo por el auto gris, que me parece bien, pero empezó mal, debía haber empezado por las ruedas, ¿me entiendes? Porque ¿cuál es el problema acá? El problema acá no es que el auto amarillo se te meta más sobre el auto gris, sino que el rodamiento trasero.
el retroceso que puede tener ese auto gris, ¿me entienden? Entonces, empezar por la rueda me va a ayudar a que ese auto no retroceda y luego los tacos al auto gris, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis es de suma importancia entender. Lo que dijo el compañero de la columna es razonable totalmente, ¿verdad? Por lo cual podemos hablar muchísimo de este escenario. Pero a lo que quiero llegar es que todo escenario siempre va a tener una situación de lógica, una situación de riesgo lógico, por lo cual tenemos que empezar siempre por ese lado. Fantástico. Vamos para adelante. Ahora, dijimos que tenemos que empezar por algo simple y nos vamos a lo complejo. No vamos a lo complejo, no vamos a lo más difícil, por decirlo así, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo, ¿sí? Colocar unos tacos escalonados es lo más simple que puede existir, es lo básico, pero armar una caja curva, como vemos esto puede llevar mucho tiempo. Por lo cual, imagínense preocuparse de armar esta caja mientras que requiera otro lugar ya, ¿sí? Es diferente. Entonces, comencemos siempre por lo básico y nos vamos por los complejos, ¿sí? A ver. Me están siguiendo todo, ¿no? Sí. Sí. Acá, a ver, se me quedó congelada la imagen, un ratito. Ahí está. Bien, bueno, oportuno. Dijimos que tenemos que ser proactivos, tenemos que adelantarnos a lo que pueda ocurrir, ¿sí? Una imagen simpática, pero si la persona fuese un poco proactivo, no exageraría la carga en la parte trasera de su carrito con su burro, ¿verdad? Pero es más o menos el mismo principio. Nosotros tenemos que adelantarnos a lo que pueda ocurrir, ser proactivo y evitar estos tipos de accidentes, ¿sí? Entonces, es básicamente eso lo que buscamos en una estabilización. Ahora bien, los tipos de estabilización. Tenemos la vertical, la horizontal, la compactación y la indirecta, ¿sí? La estabilización vertical, ¿verdad? Estamos hablando de todas las situaciones que requieran tacos en el sentido de que descanse la verticalidad, descanse los movimientos verticales de arriba para abajo que se pueda presentar. Y una de ellas en un vehículo normal son las suspensiones. Tenemos que bloquear las suspensiones. Bien, en la estabilización horizontal estamos hablando de todo lo que pueda deslizarse, que pueda ocurrir deslizamiento o rodamiento. Eso es la estabilización horizontal, ¿sí? Que puede estar completado por unas cuñas o puede estar completado por la alzaprimas, que lo que haría es aumentar el centro de gravedad, o sea, que aumentar la fase de apoyo del centro de gravedad, mejor dicho, y eso va a permitir de que el vehículo esté estable desde el punto de vista horizontal, ¿sí? Ahora, la compactación es la unión solidaria que hay entre un vehículo y un objeto, o entre vehículos o entre objetos, ¿sí? Muchas veces no podemos, no requiere unir un objeto específicamente, entonces utilizamos las eslingas y utilizamos cadenas o cabos. Normalmente se usan mucho las eslingas y las eslingas se ve muy poco en las unidades de rescate. ¿Por qué? Porque no está muy desarrollado en los cursos. Esto yo lo digo mucho por experiencia. Muchas veces yo llevo mis propias eslingas dentro de mi maleta porque hay cuarteles que están acostumbrados a tener tacos, bloques de todos los colores, tamaños, unidades, cantidades, pero no tienen las lingas. Tienen las lingas y a la hora de hacer una compactación, ¿con qué haces? Entonces, se necesita y las lingas son elementos de estabilización hoy día reconocida. Entonces, es la denominada compactación o de unión solidaria, ¿sí? Luego tenemos las indirectas, que es lo que dijimos al inicio, que son estabilizaciones que requieran estabilizar objetos que puedan comprometer al vehículo principal. Llámese árboles, columnas, murallas, etcétera, lo cual se requiera que se tome en cuenta la estabilización. Ahora bien, ¿cuáles son los principios? En primer lugar, se estabiliza cómo se lo encuentra. ¿Sí? No podemos nosotros mover ningún objeto
a no ser que no esté comprometiendo directamente al vehículo, pero no se puede mover, se estabiliza como se lo encuentra, se estabiliza al vehículo y a la víctima como se lo encuentra. Nada de alinear al paciente, aun si es que no está estable el paciente desde el punto de vista con los socorristas adentro, con el control cervical adentro, con el control manual y todo lo demás, ¿verdad? No podemos, tenemos que permitir que se ingrese dentro del vehículo y eso va a permitir que se haga una estabilización simultánea entre lo que es el vehículo y la víctima, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo en donde un bombero está estabilizando el coche y otro está haciendo una estabilización inicial al paciente, pidiéndole que no se mueva, le sostiene la cabeza, esperando que una vez estabilizado el vehículo, el paramédico ingrese en una de las puertas o por donde pueda, para llegar al paciente, alinearle y estabilizar y continuar con el soporte vital, ¿sí? Ahora bien, los principios. El principio de la estabilización siempre va a ser aumentar el contacto entre el terreno y el vehículo. Cuando más contacto se tiene con el vehículo, mejor, ¿sí? Más contacto, mejor, ¿sí? Por lo cual, cuando aumentemos las bases de apoyo, aumentemos el contacto entre vehículo y terreno, va a mejorar la estabilización. Ese es un principio básico, por lo cual, si alguien colocó 4 escalonados y se le ocurre poner uno más, no pasa nada, ¿sí? Ahora, poner menos de 4, sí, ¿me entienden? Entonces, cuando más elementos de estabilización hay, la estabilización mejora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base de apoyo va a ir aumentando. Y acá, por ejemplo, vemos a unos componentes físicos. Tenemos el centro de gravedad y tenemos la base de apoyo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que entender a la hora de estabilizar, ¿sí? Si estos dos elementos varían, especialmente la base de apoyo, el centro de gravedad va a sufrir las consecuencias. El punto de apoyo va a sufrir, el centro de gravedad va a sufrir las consecuencias debido a que la carga se desplaza por la ausencia del centro, o sea, los puntos de apoyo. Por tanto, todo elemento de estabilización requiere entender el centro de gravedad hacia dónde va y los puntos de apoyo proactivos que se puedan presentar, inclusive en caso de que esté alterado el centro de gravedad debido a algo, ¿sí? Ahora bien, esto se estabiliza. Son dos situaciones que se pregunta uno. Cualquiera diría, no, el triángulo más grande está estabilizado, el triángulo más chico requiere estabilizar. ¿Y cuál es la regla que dijimos al principio? Todo objeto es inestable hasta que se haya estabilizado. Entonces, no podemos nosotros decir esto está estabilizado, esto no está estabilizado. Requiere algún elemento que asegure que esto está estabilizado. No podemos nosotros subestimar a los riesgos. Tenemos que tener en cuenta de que existen riesgos, por más que son demasiado evidentes muchas veces, ¿sí? Ahora bien, estas bases de apoyo. La base de apoyo va a ser muy importante para la hora de estabilizar. Tenemos diferentes tipos de bases de apoyos. Tenemos el aumento de la base del triángulo mayor, del triángulo menor. Por ejemplo, cuando más base de apoyo se tiene según el centro de gravedad, va a ayudar bastante. Cuando el objeto es mucho más alto, el centro de gravedad es mucho más inestable. El objeto es muy alto, el centro de gravedad se compromete bastante, ¿sí? Por tanto, la base de apoyo debe aumentar cuando el objeto es muy alto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir como el triángulo más pequeño, es muy alto, no tiene una base de apoyo pobre y eso puede terminar volcándose en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta además del centro de gravedad? Por un lado, los peligros en la escena. Volvemos al módulo 1. No intentemos hacer una estabilización o no pasemos la segunda fase de la estabilización sin que la primera fase haya ya resuelta. ¿Cuál es la primera fase? El escenario. Lo hemos hablado, ¿sí? Posición que adoptan los vehículos. Obviamente, los vehículos volcados tienen ciertas características que el vehículo en posición normal. El vehículo en posición normal, uno mira y dice, bueno, está todo en orden, está todo en posición correcta, es mucho más fácil. Tal vez mucho más fácil, pero tal vez ese vehículo en posición normal no tenga una de las ruedas porque se destrozó con el choque, ¿verdad? Y bueno, está en una posición inestable, digamos, en 3 puntos y con un lugar sin ruedas, entonces el vehículo va a estar inestable, por más que aparente que esté estable.
por lo cual la posición que adoptan los vehículos va a ser un elemento determinante a la hora de empezar la estabilización, ¿verdad? Por otro lado, es el tamaño del vehículo o las partes del vehículo que se apoyan, ¿sí? Una cosa es apoyarse sobre las ruedas, otra cosa es apoyarse sobre el capó o sobre la chapa. Recuerden, vehículo, las chapas de los vehículos son huecos. Eso significa de que cualquier superficie apoyada por el terreno puede ser falso, ¿sí? Así es que hay que tener en cuenta de qué partes del vehículo está apoyado por el terreno y qué partes están al aire, ¿sí? También es muy importante entender dónde están los pacientes, dónde están las víctimas. Lo peor que se puede hacer es colocar un elemento de estabilizador y te venga el paramédico y te diga, quítame esto de aquí porque me molesta la extracción. ¿Me entienden? Entonces, hay que pensar en todas esas jugadas, hay que ser proactivo, hay que estar enchufados con el rescate y entender dónde estarían los elementos y cuáles son los elementos que no molestarían. Obviamente, si la situación es crítica y necesitamos un elemento estabilizador donde el paciente va a extraerse, bueno, le decís, hermano del alma, no puedo mover este puntal de acá porque es importantísimo, así que hagamos la extracción como podamos por este ángulo, por más que esté molestando el puntal, ¿me entienden? O sea que se puede presentar ese tipo de situaciones y que tengamos en cuenta eso. Pero si podemos adelantarnos, va a ser mucho mejor, ¿sí? Vamos. Decime. Sí, volviendo un poquito al punto anterior, también ten en cuenta que justamente lo que decías, cuando hacemos el anclaje con los ratchet o traca-traca o como le digan en sus cuarteles, Sí. ten en cuenta que cuando hacemos agujeros con atornilladoras cónicas, que no sea en la chapa, sea en lugares estructurales, ¿no? Que tengan contención para hacer el hermanamiento de vehículos. Exacto, claro, porque podían terminar desgarrándose. Van a Claro, desgarrar chapa. claro, totalmente. Sí, siempre la estabilización sobre puntos firmes y son los lugares que garanticen nada de paragolpe de plásticos, lugares, chapas blandas, lugares donde no garantice firmeza, ¿sí? Y Exacto. de lo que está diciendo Yole es algo muy importante, que si vamos a colocar unos ganchos o inclusive la alza prima mismo que tienen uno de los ganchos en su unión, hay que ser en lugares firmes, sin problema. Carlos, ¿quieres que hagamos el párate de 10 minutos? Ya, sí, termino este factor y nos vamos al receso, ¿sí? Excelente. Bueno, otro factor es el tipo de vehículo. Obviamente, un vehículo pesado versus un vehículo liviano es totalmente diferente. Uno va a requerir muchísimos recursos y el otro va a requerir recursos más, digamos, menos recursos, ¿sí? Así hay que tener en cuenta eso. Otro factor es las condiciones del lugar. Volvemos al módulo 1. Cuidar el escenario. ¿Cuál es el escenario que no se nos presenta? Acá tenemos dos situaciones reales ocurridas. Uno en un lugar donde cae en un arroyo, donde todo era agua, y el otro estamos a un borde de un precipicio de un viaducto, ¿sí? Donde solamente una rueda trasera a 1 centímetro del borde. Alguien se mete mal adentro y va todo este vehículo para abajo. Entonces, hay que tener en cuenta las condiciones del lugar y según las circunstancias. También otro punto muy importante que ya está en nuestras manos y muchos nos dejamos estar es los recursos disponibles. Hay cuarteles que tienen 2 escalonados y 2 cuñas, con eso intentan hacer algo, es imposible. Y hay otros que sí se preocupan más de estas cosas y tienen elementos. Por tanto, vamos a hacer una inversión en los recursos en lo posible porque o sea, el primer uso que le damos ya está todo pagado la inversión sobre eso. Así es que el recurso disponible está a nuestro cargo, ¿sí? Bueno, quedamos hasta ese punto, Joel, ¿no? Excelente. Excelente. Son 21:09. A las 19 hacemos la continuación de la clase del día. Listo, perfecto. Gracias.
Bueno, estamos para seguir. Carlos, todo tuyo. No se escucha, me parece, Carlos. Ahí estamos. Se escucha muy bajo, Carlos. Sí, quizás no está funcionando tu micrófono de... No, no está funcionando. No. Ok. Bueno, mientras Carlos soluciona el problema, yo hace un rato quería comentar, ¿sí? Un aporte. No necesariamente es una regla, sino un aporte que conocí haciendo un curso en Chile con Adolfo Grillo. Allí en Chile ellos tienen una mnemotecnia muy interesante en donde les ordena y no les permite olvidarse de ningún paso con respecto a la estabilización. Una mnemotecnia que en el momento que yo la escuché me pareció un poco radical o distinta a todo lo que veníamos practicando o escuchando, pero que automáticamente a los 5 minutos se me quedó pegado y es al día de hoy que lo repito todo el tiempo. La mnemotecnia es Ovestor Quinta en Marrachest. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dividen, ¿sí? Dividen estas palabras y como es una palabra rara, ¿sí? Se te pega rápido y empezás a recordar, entonces ahora les voy a pasar por el chat, ¿sí? Qué significa cada uno, pero básicamente el O es de horizontal, el B es de vertical, el esto es de estorbo, aquí están todos los estorbos, quinta es de agregar la quinta estabilización, como habíamos hace un rato, el LEN, ¿sí? Es rellenar los entres, si habría vehículos montados, el RAST, el MA, es de hacer todas las aperturas manuales que haya. El RAST sería el ratchet o traca-traca, y el EST sería el estabilizadores laterales o punta de estabilización. Entonces es Ovestor Quinta en Marrachés como un aporte, sí, esto está en el manual de Rescate Vehicular 1 de la Academia Nacional de Chile, que los voy a compartir. Carlos, ¿no? ¿Todos escuchan ok?
A vos sí, Joel. Ok. Bueno, perfecto. ¿Quieres probar, Carlos, con un celular para el audio y presentar desde la computadora? No, Carlos. ¿Quieres intentar volver a ingresar? Te esperamos, no hay ningún problema. Carlos, ¿usted nos escucha por su micrófono que tiene, por su parlante, perdón, los auriculares? Hola. Ahí sí. Ahí está. Bueno, voy a transmitir desde el celular, ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, no sé qué pasó porque no toqué nada, pero bueno, la ley de Murphy. Sí, la ley de Murphy obviamente siempre aplica en cualquier punto de la vida. Así que Mira, bueno. no toqué nada, fui allá al fondo, volví y nada, no sé. Se lo podemos Bueno. atribuir a la brujería, pero podemos continuar. A ver, vamos a compartir un poquito. Bueno. No, estaba diciendo que acaba de ocurrir un accidente de tránsito cada 200 kilómetros de Asunción, un vehículo de gran porte, así que vamos a ver si al final podemos compartir con usted las imágenes bastante fuertes. Bueno, seguimos. Bueno, la estabilización, existen dos tipos de estabilizaciones, aquellas que tienen sin riesgo inmediato, ¿verdad? Son aquellas situaciones donde aparentemente no hay riesgo alguno, ¿verdad? Y están los casos con riesgo inmediato, que son situaciones en donde sí o sí tenemos que hacer algo antes de intentar tocar el coche, ¿sí? Entonces, eso es lo que dijimos al inicio, que puede haber situaciones como esas. Ahora, posiciones básicas de los coches. Tenemos 4 posiciones básicas de los coches, los vehículos en 4 ruedas, posición normal, los vuelcos laterales de lado, ¿verdad? Los vuelcos totales y las estabilizaciones poco frecuentes. Estamos hablando de aquellas que adoptan posiciones un poco inusuales, ¿sí? La de 4 ruedas, sobre todas las cosas, lo que buscamos es inhibir las suspensiones y eso hace que eso va a ayudar a que la estabilización no tenga este pivoteo de lado para arriba, para abajo. Entonces, importante tener en cuenta eso. Las 4 ruedas, lo que tenemos que ampliar son siempre la base de apoyos. El rodamiento, por ejemplo, es una de ellas que tenemos que tratar de evitar que el vehículo pueda rodar, ¿verdad? Esto no interesa si está o no en freno de mano ni nada. Tenemos que asegurar eso. El hecho de que el paramédico se meta y tire el freno de mano ayuda bastante porque asegura más de lo que ya estamos asegurando, ¿sí? Así es que es muy importante eso, ¿verdad? Se podría utilizar, por ejemplo, el bloqueo de ruedas, así como vemos la imagen, en donde podemos ampliar la
la base de apoyo de la rueda, no solamente colocando una cuña, sino que una cuña con un bloque, y eso va a ampliar la base de apoyo de las ruedas, ¿sí? El desinflado, muchos me han preguntado el tema del desinflado. El desinflado es, digamos, un procedimiento muy americano. Esto puede traer problemas legales porque si el vehículo entra en una pericia y no se informa de que los bomberos han desinflado la rueda, se puede creer de que podría haber sido por el accidente, o sea, el desinflado causó el accidente, ¿no? Además, si nosotros bloqueamos las suspensiones, el desinflado ya no tiene sentido, ¿me entienden? Entonces, mejor colocar unos buenos tacos antes que crear un desinflado que pueda volverse inclusive descontrolado. Así es que con colocar unos buenos tacos ya es suficiente, ¿sí? En las 4 ruedas lo que buscamos es, como dijimos, evitar las suspensiones. Se podría colocar 2 tacos por cada lado, por detrás de las ruedas delanteras y por delante de las ruedas traseras, ¿sí? Más o menos tendríamos este efecto con respecto a lo que estamos hablando de la fase de apoyo, centro de gravedad, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, que los tacos están por detrás de las ruedas delanteras y por detrás de las ruedas delanteras y por delante de las ruedas traseras. Y en forma oblicua, si estamos en una posición neutral, en forma oblicua de un extremo al otro, por las ruedas. Esto es, obviamente, si estamos hablando en un plano neutral, en un plano donde el vehículo no está en una pendiente ni de subida ni de bajada, ¿sí? Básicamente, una estabilización normal en posición 4 ruedas sería así, de esta forma. Con esto es suficiente que podemos ya asegurar una estabilización primaria en un vehículo en posición de 4 ruedas, ¿sí? ¿Por qué? Evitamos la suspensión sobre todas las cosas, ¿sí? Ahora, también se habla mucho sobre los tacos invertidos. Los tacos invertidos también funcionan, también sirven. Se actúa mucho de cuña, queda como una cuña grande, ¿sí? Y se usa mucho en situaciones en donde se necesita ganar más tiempo debido a que no tengo la cuña a mano y ya necesito completar esta estabilización para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, también vale esto, aunque hay gente que dice que no funciona, pero bueno, esto es ciencia y tenemos que probar y demostrarlo. Así es que cualquiera de ustedes pueden tomar sus tacos escalonados, poner en posición normal, se suben encima del coche, se saltan encima del coche y ven cómo trabaja la suspensión. Si no trabaja la suspensión, fantástico. Así es que lo que interesa es que estén firmes sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces es una opción válida. No lo digo yo, lo usan alrededor del mundo, ¿sí? Las alternativas con los escalonados como estamos mencionando, ¿sí? Luego, inclusive le digo, no solamente lo estoy diciendo yo, sino grandes marcas como acá, como vemos Weber, como vemos Colmatro, están proveyendo este tipo de entrenamiento desde sus respectivas marcas. O sea que no es nada inventado como estamos mencionando, ¿sí? Opcionales en tacos invertidos. En los vuelcos laterales, sí, acá tenemos una inestabilidad ya marcada debido a que el centro de gravedad está muy inestable debido a la altura y además la pobre base de apoyo, solo hay un 10%, es muy peligrosa. Esto no es para que se vuelva el vehículo en posición normal ni hacia el lado del techo, sino que más bien por el baile que puede tener, por el pivoteo que puede tener debido a que está apoyado sobre una chapa hueca, sobre la puerta, una chapa hueca, que hace que por la curvatura que pueda tener la puerta pueda estar muy inestable. No va a caer, no va a caer el vehículo. La gente dice no se apoye porque puede caer, no, tampoco va a caer. Ya lo hemos probado, ya hemos pedido en entrenamientos a bomberos que un bombero empuje esto a ver si puede colocar en posición normal y lo único que logra hacer es empujar, mover el vehículo, pero no lograr empujar y ponerla en la posición que desea. No, es muy difícil eso, pero sí va a haber una inestabilidad marcada importante, ¿sí? Va a requerir otros medios de estabilización y en este caso entramos en lo que son las alzaprimas, los puntales, ¿sí? Sí o sí va a requerir porque tenemos que aumentar la base de apoyo. En este caso ya sería ya un elemento secundario, una estabilización secundaria, utilizando estos elementos que amplían la base de apoyo. Es muy importante no tocar ni arrimarse mucho al vehículo porque se mueve el vehículo, ¿verdad? No con el fin que caiga, sino que se mueve, ¿sí?
Y bueno, no está de más decir que no podemos nosotros recolocar un vehículo con un paciente adentro. Esto es algo que no se puede, se tiene que trabajar con el paciente in situ sin necesidad de estar moviendo el vehículo, porque eso puede traer problemas graves con respecto a querer recolocar un vehículo en posición normal, ¿sí? La colocación del alza prima o los puntales tenemos de diferentes formas, tenemos las simples como también las dobles, ¿verdad? Todo dependiendo del tamaño y del ángulo de inclinación del vehículo, ¿sí? Si el vehículo está muy inclinado hacia el lado sucio, por ejemplo, sería hacia el lado de las ruedas, eso sí requeriría por lo menos dos, pero si el vehículo está en muy buena posición, digamos, en un plano muy neutral, donde no hay mucha inclinación y se mantiene en un mismo lugar, obviamente con uno ya es más que suficiente como con respecto a los elementos secundarios, ¿sí? También podemos utilizar del otro lado, ¿verdad? La estabilización, podemos, en algunos casos, si se permite abrir el capó, se puede utilizar apoyar por las estructuras más firmes, porque el capó, recuerden que son chapas huecas, pueden ser falsas, y no garantice mucho este tipo de estabilizaciones, ¿sí? Siempre y cuando que no moleste la extracción del paciente, ¿sí? Ahora bien, Carlos, esto vemos con un puntal uno solo, ¿verdad? Y podemos utilizar la doble o la uno solo, ¿verdad? Luego tenemos del lado, mirando siempre el lado, por ejemplo, el lado del lado limpio, el lado del techo. Ahí, por ejemplo, vemos descansando sobre los postes, ¿verdad? Poste A, B y C con respecto al piso. Esto va a aumentar la base de apoyo del vehículo volcado lateralmente y luego se completaría con la secundaria. Podemos ver una técnica, por ejemplo, hacia el lado del techo, cómo se unen las eslingas de los puntales, ¿verdad? Para hacer la estabilización hacia el lado del techo, ¿sí? Esto es utilizando alzaprimas o puntales con eslingas externas, no con eslingas internas, la que se viene utilizando mucho hoy día, ¿sí? En los vuelcos totales tenemos con la parte trasera casi levantada, es la clásica debido al peso del motor, ¿verdad? Pueden presentarse unos casos con el techo hundido, dependiendo del daño que pueda tener el vehículo, ¿sí? Y tenemos ciertas posiciones, como dijimos, la parte delantera por el piso, con solo el techo por el piso, por ejemplo, ambos extremos están levantados, o con el techo totalmente colapsado. Y en otros casos muy difíciles, con la parte trasera levantada. Sí, esto puede deberse ya al peso de un motor trasero o situaciones que le empuja a que la parte delantera quede elevada, ¿sí? Es totalmente lo contrario al primero, pero se ve muy rara vez, pero hay, ¿sí? Así es que los cuales hay que seguir entrenando también y tiene sus técnicas básicas. La estabilización, tenemos que, sobre todas las cosas, evitar que el techo colapse, ese es el objetivo principal, además de evitar los movimientos súbitos que estábamos mencionando, tenemos que evitar que el techo colapse, ¿sí? Las puertas que están por el piso, no intentar abrir, porque esas puertas están haciendo fuerza, están haciendo tensión de sostén del vehículo, e intentar abrir esa puerta que está colapsado por el piso puede terminar desestabilizando totalmente el vehículo y comenzar el hundimiento a través digamos, del marco del techo del vehículo que está por el piso. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto incluye también los vidrios, ¿verdad? No romper el vidrio que se encuentra bajo tensión debido a la presión que está teniendo la carga sobre el piso, ¿sí? La técnica para estabilizar es así como la posición normal, tiene su técnica que básicamente también es dos puntos conocidos, una por delante del poste A, como vemos ahí en la imagen, y detrás por el lado del techo con respecto al terreno, donde se forma un ángulo perfecto para colocar unas cuñas grandes o los tacos escalonados invertidos que pueden ayudar. Esto es muy importante que sea sobre el marco del techo, porque el techo en el medio es hueco y eso puede hundir el techo, el escalonado, y eso puede terminar deformando el techo de arriba, ¿sí? En algunos casos, cuando el techo no permite colocar ningún elemento, se podría utilizar elementos secundarios para aumentar la base de apoyo del vehículo. Esto no es para que el vehículo no dé la vuelta solo, sino que simplemente es para aumentar la base de apoyo y tener un vehículo un poco más estable, ¿sí? Es imposible pensar
de que este vehículo en esta posición se dé la vuelta totalmente. No, eso no va a ocurrir, a no ser que esté en una pendiente de bajada, donde podría de repente sí darse la vuelta totalmente, pero colocar estos tipos de puntales sería ya una necesidad acorde a la situación, ¿verdad? Pero también es practicado. Inclusive hay unas que no recuerdo el nombre que están patentadas, la estabilización con el uso de cadenas a través de las ruedas traseras. Bien, luego otros casos donde no hay puntales, tenemos también las cajas de estabilización, estamos hablando de las cajas curvas, ¿verdad? Donde se podría completar y terminar la estabilización en las partes traseras del vehículo. Esto también, como mencioné, requiere entrenamiento, requiere practicar, ¿verdad? Esto se utiliza mucho cuando se desea, digamos, hacer un levantamiento de un vehículo en donde tal vez bajo el techo del piso y el techo del vehículo se encuentra atrapado una persona y cosas así. Entonces necesitamos ir ajustando, apuntalando eso para evitar un colapso, ¿sí? Y muchas veces no está, como dice el título, no está nada escrito. Podemos tener situaciones como estas, en donde cambia totalmente el concepto estudiado, en donde no hay, donde inclusive los manuales no mencionan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que de alguna forma estabilizar y completar los huecos presentados. En este caso vemos un ejemplo claro de un camioncito utilitario en donde termina volcado totalmente y tenemos una posición, digamos, poco frecuente de la cabina y la parte trasera, entonces vemos un ejemplo de ahí a la derecha de cómo podríamos colocar unas cuñas, unos bloques, unos escalonados invertidos que pueda permitirnos estabilizar un vehículo en este tipo de circunstancias, ¿sí? Acá vemos la estabilización en un vuelco total, la estabilización básica en un vuelco total, ¿sí? Vemos lo que estamos mencionando, ¿verdad? Con una secundaria, colocando ambos lados para mantener una estabilización más adecuada del vehículo para que el vehículo no se estabilice mucho. Recuerden, gente, el vehículo está descansando sobre el techo que es chapa y eso puede causar un movimiento inestable debido a que es hueco, ¿sí? Luego tenemos, tenemos las situaciones especiales, cuando tenemos los dos extremos elevados, entonces hay que, sí o sí, hay que hacer descansar ambos extremos porque recuerden, el vehículo es pesado y puede empezar a colapsar el techo tal vez por la deformidad que pueda tener, etc. Estos tipos de situaciones hacen que las puertas estén bajo tensión muchas veces de ellas, por lo cual necesitamos distribuir la carga para que de esa forma nos permita abrir las puertas. Porque si abrimos las puertas podemos causar deformidad del techo y eso puede terminar haciendo que el vehículo vaya hacia un lado, etcétera. Entonces es muy importante intentar completar los huecos que se presentan, ¿sí? Y las estabilizaciones complejas son las estabilizaciones, digamos, en situaciones que se hace mucho más difícil. Ya es una combinación de posición normal con vuelcos, empotramientos encima, en situaciones poco habituales, ¿sí? Mayormente son vehículos, como mencioné, encimados entre sí, colapsados entre sí, empotrados entre sí, por lo cual va a requerir, por un lado, muchos recursos, va a requerir mucha práctica, va a requerir comprensión de la estabilización, entender la estabilización hacia dónde va, y eso solamente se resuelve con entrenamiento y análisis de siempre. Tenemos situaciones complejas como estas, en donde se coloca puntales, juego de bloques, juego de cuñas, comprendiendo hacia dónde va el deslizamiento, hacia dónde va la inestabilidad del vehículo, dónde puede el vehículo deslizarse, dónde debemos unir, dónde podemos compactar, etcétera. Entonces, las estaciones complejas no están escritas, la estación compleja ya es una combinación de todo lo básico que mencionamos y se convierte en esto. Por lo cual, entender la física de la estabilización vehicular únicamente va a ayudarnos a saber cuál es la posición o el elemento más adecuado para cada caso, ¿sí? Las estabilizaciones complejas no solamente van a ser vehículos, pueden ser también descargas, por lo cual hay que analizar muy bien cada situación en particular, debido a que podemos tener situaciones poco frecuentes, situaciones en donde no se ve casi y tenemos la experiencia de vivirlo. Entonces, hay que entender y hay que saber qué es lo que puede causar daño, hacia dónde va y
y sobre todas las cosas desarrollar la proactividad, ¿sí? Sobre todas las cosas, en este tipo de casos, la idea es unir las cargas, hacer la unión solidaria, la compactación sobre eso. Entonces, el concepto de la estabilización sobre todas las cosas, en las estabilizaciones complejas, es aumentar las bases de apoyo y tratar de esa forma de que el vehículo sea estable en cualquiera de sus extremos, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros podíamos comenzar a estabilizar estos triángulos? ¿Dónde empieza la primaria y luego dónde empieza la secundaria? Acá, por ejemplo, podemos analizar dónde podríamos nosotros empezar la estabilización, qué es lo que se requeriría más como primaria y qué como secundaria. Acá, por ejemplo, vemos dos triángulos. Vemos que el triángulo de la derecha se está cargando sobre el triángulo de la izquierda, por lo cual el triángulo de la izquierda es la que está recibiendo toda la carga de su propio peso más el peso extra del otro triángulo. Por tanto, la estabilización lógica y primaria va a arrancar siempre por el lado del triángulo de la izquierda, ¿sí? Entonces, esto es más o menos un análisis para entender dónde estarían las primarias y dónde estarían las secundarias, ¿sí? Y las primarias reforzadas que se podrían presentar en este tipo de casos. Entonces, si uno me estabiliza la primaria en el triángulo de la derecha, está bien, pero no logramos un buen puntaje, logramos un puntaje, digamos, máximo al mínimo, ¿sí? En cambio, si empezamos por la izquierda, sí se entiende o entendemos de que la persona maneja el concepto básico de lo lógico, ¿sí? La estabilización lógica primaria, ¿sí? Por tanto, siempre vamos a analizar hacia dónde puede ir la carga desde el punto de vista de prioridades sobre todas las cosas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen que quiero compartir con ustedes y quiero que analicen muy bien. Vemos un vehículo, un accidente donde involucra 3 vehículos. Vemos un vehículo volcado totalmente, un vehículo en posición normal metido por detrás y al lado un vehículo volcado de lado. Vemos que está comprometida una columna de tendido eléctrico, ¿sí? La imagen de arriba corresponde a una vista superior de la situación, para que se entienda, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estarían nuestras primarias y dónde estarían nuestras secundarias? O sea, sin analizar dónde están las víctimas, simplemente, digamos, tengamos como práctica dónde nosotros podríamos comenzar las primarias. Acá, por ejemplo, vemos el vehículo en posición normal. El vehículo en posición normal podríamos considerar como la imagen que vimos del vehículo gris, del accidente que vimos al inicio de la charla. Podría retroceder, pero el vehículo volcado lateralmente lo está frenando, ¿me entienden? La que se encuentra al lado, está metida su parabrisa, por lo cual ese retroceso va a ser más difícil. Pero sí, el auto volcado totalmente puede deslizarse debido a que está rozando el capó frontal del vehículo en posición normal con el techo del vehículo volcado totalmente. Entonces ahí puede haber un deslizamiento, puede forzar a un retroceso y terminar deslizándose y cayendo. El vehículo en posición lateral no va a moverse de ahí, eso va a quedar ahí, obviamente va a requerir estabilización también, pero entre todo esto tenemos que jugar a la primaria. Entonces, más o menos así quedaría nuestra estabilización con respecto a lo que estamos mencionando, ¿verdad? La unión solidaria, la compactación entre el vehículo volcado totalmente y el vehículo en posición normal para evitar el deslizamiento, el encuñado hacia el frente, luego tenemos la estabilización en posición normal del vehículo que está en posición normal. ¿Por qué esto es? Porque cada escenario, o sea, cada vehículo se convierte en un mundo aparte, ¿me entienden? Que luego debe estar compartido con el resto. Ahí, por ejemplo, vemos el vehículo volcado de lado, cómo tiene una unión solidaria al vehículo en posición normal. Eso hace que el vehículo en posición lateral, en posición de vuelco lateral, no se mueva gracias a la unión solidaria que hay entre el vehículo en posición normal, ¿sí? Reforzado, obviamente, con el puntal que se encuentra frente de nosotros, ¿sí? Y la misma cosa pasa, vemos en la unión solidaria que hay entre el vehículo en posición normal y el vehículo en posición volcado totalmente, ¿sí? También va a evitar el deslizamiento de todo lo demás, ¿verdad? Tacos y bloques y cuñas que permitan y eviten el deslizamiento, ¿sí?
es de suma importancia los rellenos. ¿Qué son los rellenos? Los rellenos son los huecos que hay entre vehículo y vehículo. Por ejemplo, vemos el vehículo en posición normal, enfrente mismo de su parabrisas, tiene unos tacos que rellenan el hueco del vehículo en posición volcado totalmente, ¿sí? Asimismo, también podemos ver el vehículo volcado de lado, cómo está rellenado en el aire, por decirlo así, entre vehículo en posición normal y su capó frontal correspondiente. Entonces, siempre también las uniones va a ayudar a evitar los tipos de movimientos entre vehículos, ¿sí? Entonces, esto es lo que mucho lleva las estabilizaciones básicas que estamos mencionando. Entonces, básicamente, la síntesis de oro nunca prueba la estabilización, ya lo hemos mencionado, la estabilización no se prueba, la estabilización se estabiliza y hay que tener en cuenta de que se trataría de una estabilización ya hecha, pero no para estar probando sobre todas las cosas. Por tanto, el entrenamiento va a ayudarnos a saber si el vehículo está estado a ojo, no al tacto, ¿sí? Entonces, yo le invito a todos ustedes que traten de llevar todo esto a su práctica, intenten jugar con coches, si tienen vehículos no solamente para cortar, sino que también solamente para practicar, pueden hacer estos tipos de escenarios. Nosotros, como les mencioné, tenemos un vehículo así sin motor, es un poco más liviano, a pulso entre los muchachos, acomodamos los coches y dejamos así estos vehículos en estas posiciones y viene otro grupo de compañeros y hacen el juego de estabilizar, ¿verdad? Entonces, así desarrollamos esta técnica de estabilizar y buscar los escenarios jugando con los coches que sin el motor es mucho más liviano. Así que es una recomendación mía referente a lo que estamos mencionando el día de hoy. Y hay que recordar, gente, no todos los accidentes son iguales. Obviamente la experiencia y la práctica constante va a convertir a cada uno de nosotros en un buen operador de rescate, ¿sí? De herramientas. Así es que llegamos hasta el fin de esta parte, mi querido Joel, mi querida gente, sobre este módulo. Excelente, Carlos, como siempre. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar, puede abrir el micrófono, obviamente. Pero voy a Sí, responder el chat. Ahí está. Gerardo Rubén, creo que levantó la mano, no sé si... Sí, Gerardo. Hola, buenas noches. No, en el ejercicio anterior, igual nosotros, para comentar, yo soy de Castelli, provincia de Buenos Aires, Argentina, y nosotros en tráfico pesado o accidente liviano trabajamos con grúas, que provee la administración de las rutas, que también es variable por la fuerza de torque y equipamiento que trae. Sí, la grúa son elementos de mucha utilidad. Si ustedes sabrán, hay camiones, hay unidades de rescate que tienen las plumas en la parte trasera, que son unos guinches, ¿verdad? Hay muchas unidades que ya tienen eso, porque son elementos de estabilización secundaria, ¿sí? Son elementos que pueden ir de apoyo cuando se requiere, especialmente estabilizaciones complejas o de levantamiento inclusive, para rescate pesado principalmente. Entonces, son bastante útiles, no se puede descartar, hay que tener el as en la manga con este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más que estaba levantando la mano por ahí y quiera preguntar? Orlando, bueno, muy buena disertación, todos temas muy entendibles. Bueno, acá hace una alusión a la señalización de la clase pasada, muy buena. Y por ahora no hay preguntas. Se ve que las explicaciones que da Carlos son extremadamente entendibles, así que es muy buenas. Este tipo de módulo, lo más interesante lo lleva a la práctica. O sea que este tipo de charlas, al irnos al campo de la práctica, es donde se ve más interesante, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque estamos tocando, estamos en tiempo real, estamos en forma presencial, y bueno, es diferente, es mucho más interesante, ¿verdad? Entonces, obviamente,
no se queden con esto, traten de llevarlo a la práctica y si en algún momento de la vida nos vemos por la Argentina para hacer esto, bueno, fantástico. Así es que Excelente. Bueno, no queden con la teoría, recuerden. Yo soy cinturón negro en Jiu-Jitsu, ahora me falta ir al gimnasio, ¿me entienden? Así es que eso más o menos. bueno, acá Martín, y aparte en la práctica ingresa un factor muy determinante que es el dinamismo, ¿no? Excelente presentación, Canadá, Carlos, muy profesional. Fernando Marabolis dice, muy buena acertación. Joel, dame un pattern. Bueno, bueno, paciente de atrapamiento y la técnica la vemos después. A ver si hay más preguntas. No, todos agradecimientos, Carlos. Y yo remarcar, porque para nosotros es muy importante, como te lo decía en privado y te lo dije en la clase pasada, el nivel de conocimiento y experiencia que tenés es altísimo y para nosotros es muy importante. Y todos los conceptos que hoy trajiste, la explicación, ¿sí? Nos sirve un montón. Y aparte un poco de desmitificación también de algunas cosas que por ahí vemos. Y veo un gran punto que lo noté recién en todos los puntales que utilizás vos en las imágenes, son las medias pirámides. No más puntales no de triángulo simple. Esto tiene una explicación, obviamente. La media pirámide es una superficie y tiene mucha mejor estabilidad que un triángulo. ¿Bien? No sé si quieres mucho más rápida. Es mucho más rápida. Bien. Bueno, listo, perfecto. Bueno, quiero hacer, antes que cerremos, quiero pedir un favor. ¿Hay alguien de Bariloche acá en el grupo, Joel? Había gente del sur, sí, había de Bariloche. Si mal no recuerdo, cerca. No sé si hay alguien de Bariloche, ahí voy a abrir el micrófono. Sí, no, sabes que tengo un compañero instructor del área de rescate. José Está yendo a Infante Bariloche la próxima semana y bueno, quiere visitar un cuartel por allá, van a estar una semana más o menos, es instructor, es uno de mis muchachos que viene entrenando conmigo. Perfecto. Mi compañero del cuartel va a estar por allá por unas capacitaciones de su trabajo y me estaba preguntando a ver si alguien por ahí que conocer y cosas así, así es que Bueno, acá José Infante y Diego Buc son de Dinahuapi, que es uno de los cuarteles que está en Bariloche, son 4 cuarteles, tengo entendido. Así que bueno, ahí si después quieren contactarse con Carlos, yo les puedo hacer el nexo o les paso los números de teléfono y demás. Bueno, yo le dejo mi WhatsApp. Yo sé que muchos de repente me quieren compartir cosas. Así es que esto ya es con el código país, ¿verdad? Me pueden escribir al WhatsApp sin ningún problema. Cuando quieran, me escriben. Y en este caso particular, si es que hay alguien, no sé, de Bariloche o algo cerca, de repente si me da